Un saludo cordial. Quisiera compartir con cada uno de ustedes en esta materia electiva de teólogo contemporáneo esta actividad en la que se nos pide poder introducirnos desde la generalidad hasta lo más específico en este tema del panorama general de la teología en el siglo XX a través de los elementos que caracterizaron a la Novel Theology. Muy bien, vamos a hablar sobre algunos personajes importantes de este tiempo. El primero es Marie-Dominique Chenu, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre su aporte en la renovación de la teología. Una de las figuras centrales de la renovación teológica del siglo XX, teólogo dominico francés, fue el pionero en usar esta terminología de los signos de los tiempos, ¿no? Respaldó así una teología profundamente arraigada en la historia y comprometida en las realidades sociales y culturales, como primer dato. Como segundo dato, contrastó grandemente con los enfoques abstractos y ahistóricos de la neoescolástica, buscando así redescubrir la vitalidad de la tradición teológica, especialmente la de Santo Tomás de Aquino en su contexto propiamente original, ¿no? Que ya había sido desvirtuado en ese tiempo, ¿no? Y aplicarla en los desafíos contemporáneos. Por último, su influencia fue fundamental en la preparación y en el espíritu del Concilio Vaticano II. Por otro lado, podemos hablar también sobre estas semillas de esta teología revolucionaria, ¿no? Dos términos, por así decirlos, muy usados por este teólogo, es el intellectus fidei y los signos de los tiempos, ¿no? Su gran aporte a la teología actual fueron estas dos cosas. Su núcleo de enfoque teológico fue lo que llamó la inteligencia de la fe. Sostenía que la teología no es simplemente la deducción de conclusiones a partir de principios abstractos, sino un esfuerzo grande, ¿no? Por comprender la fe cristiana dentro de las coordenadas concretas, por así decirlo, de un contexto particular. ¿Eh? De esta manera, este enfoque histórico contrastaba fuertemente con la neoescolástica que dominaba en ese tiempo, que tendía a presentar la teología como un sistema atemporal, fuera del contexto histórico. Podemos también, a través de sus escritos, ¿no? Darnos cuenta que esta contribución que hizo, que fue significativa y duradera, está inspirada en esta intuición evangélica de Mateo 16:3 sobre los signos de los tiempos. E insistía constantemente en que la iglesia y los teólogos deben prestar atención a los acontecimientos a los acontecimientos y movimientos, también a las aspiraciones de la realidad como lugares teológicos, es decir, espacios en donde podemos nosotros encontrar a este Dios que actúa y que se revela. Una de las influencias más importantes de este teólogo fue en la Gaudium et Spes, ¿no? Y en relación al mundo contemporáneo, ¿no? Al igual que su colega Yves Congar, enfrentó sospechas y sanciones por parte de las autoridades eclesiásticas en la década de los 40 y 50. Estas ideas de las que él hablaba sirvieron como este espíritu de renovación para el Concilio Vaticano II, ¿no? Una vez que fue habilitado, participó activamente como experto teológico en el concilio, a los que se llamaban peritos, ¿no? Su énfasis en la historia, la encarnación de la fe y la lectura de los signos de los tiempos influyó notablemente en la redacción de varios documentos conciliares, específicamente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que habla sobre la Iglesia en el mundo actual. Como, eh, como un compromiso, como algo que perdura en el tiempo, esta visión teológica ayuda a mirar en el contexto histórico esta teología que se hace vivencia, que es historia, ¿no? Que compromete de cierta manera a relacionarnos con este mundo. Nos recordó que la fe cristiana no es una ideología abstracta, sino un encuentro con el Dios vivo, que actúa en la historia humana, en la historia personal, en la historia del hombre.
sino también es un encuentro con el Dios vivo que actúa solamente y así, por así decirlo, en la historia humana. No es una ideología abstracta, algo que no se puede entender, ¿no? Sino que a través de estos signos de los tiempos, ¿no? Volviendo a repetir la frase que él usaba. Su trabajo inspira a mantener un diálogo abierto y crítico con la cultura, la ciencia, los movimientos sociales y buscando siempre la inteligencia de la fe en cada nueva situación histórica. ¿Eh? Muy bien. Y por otro lado, tenemos a Yves Congar, cardenal dominico, fue destacado eclesiólogo también en este siglo XX, ¿no? Podríamos decir también muy relacionado con el anterior teólogo, ¿va? Su formación teológica estuvo marcada por su contacto con figuras claves con este mismo movimiento teológico, ¿no? Como los jesuitas Jean Danielou y Enrique de Lubac. Estos teólogos promovían un retorno a las fuentes patrísticas, lo que animó a Congar a desarrollar un método teológico fuertemente basado en las fuentes históricas, especialmente en los padres de la Iglesia. Entre sus aportaciones más importantes se destaca esta diferenciación entre la tradición, con la T mayúscula, y tradiciones, con T minúscula, ¿no? En las que se miraba que algo que no puede cambiar es la tradición que ha sido divinamente revelada, mientras que las tradiciones, que son formas históricas, litúrgicas, disciplinarias, pueden adaptarse al tiempo y al lugar. ¿Eh? También Congar, hablando en eclesiología, enfatizaba en que la iglesia es comunión y en el papel activo de todos los fieles en la vida y misión de la iglesia. Tal es así que tuvo una influencia notable en el Concilio Vaticano II. Esta influencia es particularmente tangible en documentos clave como la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la iglesia, y la Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo actual. Para finalizar, podríamos decir que Congar, en relación a la influencia en el Vaticano II, tuvo un papel muy importante, ¿no? Y especialmente en la Lumen Gentium, ¿no? Sobre una manera de explicar el subsisting in, ¿no? Al decir que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, ¿no? Por tanto, dio paso a poder trabajar y entrar en diálogo con otras iglesias, ¿no? Sobre este punto, ¿no? Su trabajo también sobre Sensus Fidelium también resonó en la visión conciliar de la iglesia como pueblo de Dios, donde todos los bautizados participan de la función profética de Cristo. Otro de los teólogos eh, bastante respetables y que hacemos mención en este movimiento teológico es Henry de Lubac, sacerdote jesuita que se dedicó a recuperar la riqueza de la tradición católica, especialmente los escritos de los padres de la Iglesia. La teología de lo sobrenatural, como un aporte significativo, fue el hablar sobre esto, ¿no? Y su obra fundamental, que está en francés, ahí la tienen, de 1946, desafió la comprensión neotomista predominante en relación entre la naturaleza y gracia. La teología neotomista sostuvo que la naturaleza humana está completa en sí misma y que la gracia es un don extrínseco añadida a ella, es decir, que viene desde fuera. De Lubac argumentó que esta visión socava el deseo inherente de Dios que reside en el corazón humano, no como algo externo, sino como algo propio. De Lubac propuso que la naturaleza humana está ordenada inherentemente a la visión beatífica, a la unión sobrenatural con Dios. Este deseo de Dios no es simplemente un añadido, sino que está profundamente arraigado con su ser. Por tanto, citando a los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino argumenta que la gracia de Dios no es algo externo, sino que es algo propio de la naturaleza humana que la eleva y la perfección. Sobre este punto, su compromiso también estuvo marcado por un constante retorno a las fuentes de la tradición, especialmente a los padres de la Iglesia. Y en este aportar a este comienzo, ¿no?, a las bases del Concilio Vaticano II, también habló mucho sobre la naturaleza de la Iglesia, la relación entre escritura y tradición y el desafío del ateísmo moderno. Su trabajo, ayudó a renovar la teología del siglo XX y, como les decía, preparó el camino para el Concilio Vaticano II. Y el último, nosotros podemos encontrar a Jean Danielou, ¿no? Teólogo también, historiador y cardenal jesuita francés. Eh, una obra muy extensa la que él hizo, ¿no? Abarcó patrística,
relacionándose mucho con las raíces judías del cristianismo y la espiritualidad, ¿no? Siendo una figura muy clave en este resurgimiento de la teología en el siglo XX. Patrística y teología de la historia. Una de las contribuciones más significativas fue su trabajo sobre los padres de la Iglesia. Fue un reconocido experto en los padres griegos, particularmente en Orígenes y Gregorio de Nisa. Creía que los padres ofrecían una rica fuente de sabiduría teológica que podía ayudar a renovar la teología contemporánea. Exploró también desde la teología patrística, en esta su obra El Señor de la Historia, que decía, la historia no es simplemente una serie de acontecimientos aleatorios que tienen un significado y una dirección. Propuso también que la historia está guiada por la providencia de Dios y que culmina en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? El desarrollo teológico de Danielú estuvo marcado por un compromiso constante con las fuentes de la tradición cristiana y una profunda conciencia de los desafíos de su tiempo. El trabajo sobre los padres de la Iglesia ha ayudado a recuperar una comprensión más rica, más viva, mejor entendida de la tradición cristiana primitiva. Haciendo un pequeño resumen, podemos encontrar en estos cuatro personajes la motivación para que la vivencia de la espiritualidad, este conocimiento de Dios, sea a través de sus aportes un aspecto renovado de lo que nosotros entendíamos hasta ese tiempo sobre la teología, sobre Dios mismo, ¿no? Dando lugar a estas bases, a este abrir camino para el Concilio Vaticano II. Agradezco su atención, que el Señor nos bendiga siempre y espero que haya ayudado con estas notas a poder entender un poco más a estos personajes que han caracterizado este movimiento teológico de estos tiempos. Bendiciones.